En Ciudad de México, específicamente en la colonia Roma, existe una construcción llamada Edificio Río de Janeiro, pero conocido por todos como la Casa de las Brujas. Una edificación que, sin conocer la historia de su nombre, te da la sensación de ser un lugar extraño, principalmente por su arquitectura tan especial. Construido por un ingeniero británico en 1908, su aspecto contrasta con el estilo francés que predomina en esa zona. Según algunos habitantes y vecinos del recinto, dicen haber experimentado cierto tipo de fuerzas sobrenaturales, ruidos extraños y sensaciones escalofriantes muy fuera de lo común. Se tiene conocimiento que a mediados del siglo XX, una mujer de nombre Bárbara Guerrero, conocida popularmente como Pachita, quien era residente de este edificio, se ganaba la vida haciendo trabajos de brujería para quien por un precio justo se lo solicitara. La bruja atendía regularmente a políticos, empresarios y mujeres que buscaban ayuda para lograr sus ambiciones. Según se tiene el conocimiento, la mujer realizaba muchas clases de rituales, donde invocaba múltiples fuerzas y demonios que intercedían en sus peticiones. Un dato muy revelador es que Pachita no solamente se restringía a invocar espíritus y entidades, sino que también realizaba operaciones a carne viva, sin ninguna experiencia médica. Operaciones que, según ella, sanaban las dolencias de sus clientes. Hasta el día de hoy, muchos aseguran sentir presencias extrañas, haber visto sombras que deambulan por los pasillos del edificio, llaves de agua o puertas que se abren y se cierran solas, y una infinidad de ruidos extraños provenientes de la nada. Quizás sean las entidades paranormales que invocaba la bruja en sus macabros ritos, que aún se encuentran en los interiores de la misteriosa y tenebrosa edificación. En Nueva Orleans se encuentra un edificio donde vivió una persona psicológicamente retorcida, con una mente perversa y llena de odio. La edificación es conocida como la Mansión La Laurie, un sitio que, según se cuenta, se pueden escuchar los gritos de horror de las personas que alguna vez vivieron el tormento de estar cautivos en el ático de este hórrido sitio. Detrás de toda la actividad paranormal que se suele experimentar en este lugar, existió la historia de una asesina en serie conocida como Delphine La Laurie. Una mujer que asesinó y torturó a un gran número de esclavos negros bajo unas prácticas completamente aberrantes. Para los años de 1831, Delphine La Laurie, quien era una persona sumamente acaudalada, compró unos lotes de lo que fuese posteriormente su mansión y donde desarrollaría completamente su satisfacción por la tortura y el trato inhumano hacia sus esclavos. Según los reportes de la época, en la mansión existía una habitación que pretendía ser una especie de prisión o mazmorra, donde los esclavos eran enviados para nunca más salir. De hecho, muchos de ellos pasaban semanas sin comer, se les colocaban collares metálicos con púas para restringir la postura de su cabeza, se azotaban constantemente y se les aplicaba cualquier cantidad de cortes y torturas horripilantes al gusto de la retorcida Delphine. Sin embargo, todo esto saldría a la luz el 10 de abril de 1834, cuando un incendio en la mansión provocó la participación de los bomberos de la zona, quienes en su intento de aplacar las llamas descubrieron el horror de varios esclavos encadenados y en deplorables condiciones. Luego de este hecho y bajo los crímenes cometidos, Delphine La Laurie huyó hacia Francia, donde pasaría el resto de su vida. Aquellos que visitan esta mansión en la actualidad suelen vivir una especie de sensación de angustia, quizás por el infame sufrimiento que padecieron las personas allí dentro en el pasado, además añadiendo el hecho que se suelen escuchar gritos de terror provenientes de la antigua prisión para esclavos de esta oscura mansión. En Luisiana, cerca de Baton Rouge, existe un lugar conocido como la Plantación Myrtles, un recinto popularmente conocido por los espectrales avistamientos fantasmales y ruidos escalofriantes que erizan la piel de quien los oiga. Un sitio establecido inicialmente en 1796 por el señor David Bradford,
conocido como Whiskey Dave, a raíz de sus problemas legales durante el conflicto de la prohibición del alcohol. David Bradford, según cuenta la leyenda, era un hombre amable y aparentemente justo ante la sociedad, pero que escondía perversos gustos sexuales por sus esclavas, lo que lo llevó en repetidas ocasiones a cometer actos infames de abuso a sus esclavas domésticas. Una de ellas era conocida como Chloe, una joven esclava de 17 años que padeció los abusos de su enfermo amo desde su nacimiento y quien guardaría para sí misma todo el rencor y odio acumulado por los años de humillaciones. Su ira era tan grande que solo tenía un objetivo, y era hacer pagar a Bradford y a su familia por todo el sufrimiento vivido. Su venganza la consumó en forma de pastel envenenado, logrando enfermar gravemente a la esposa de Bradford y a sus hijas, que posteriormente morirían. Los demás esclavos, al enterarse de las acciones de Chloe, deciden acabar con su vida, bajo la excusa de que su sufrimiento sería menor por manos de ellos, y no por la furia de Bradford, que seguramente la haría sufrir en una lenta y dolorosa muerte. Lo curioso del caso es que la esposa e hijas de Bradford no habían muerto por envenenamiento, sino a causa de fiebre amarilla. La plantación Myrtles ha cambiado numerosas veces de dueño durante los años. Sin embargo, a lo largo de la historia, aconteció un asesinato a sangre fría de uno de sus dueños. En 1871, William Winter, esposo de Sarah Strayling, quien fuese hija de Mary Cobb, antigua dueña del lugar, fue acribillado a tiros por un hombre de apellido Weber. El señor Winter murió minutos después. Según se tiene el conocimiento, logró entrar a la casa para posteriormente subir por las escaleras hasta el 12º escalón, donde daría su último aliento. La muerte de Winter, la ejecución de la joven esclava Chloe y sumado a las numerosas muertes de esclavos por torturas dentro de la plantación Myrtles, ha dado forma a la leyenda. Hoy en día es un sitio de alojamiento para aquellos que quieren experimentar los extraños sucesos paranormales que ocurren a diario. Muchos visitantes afirman haber despertado bajo la esperpéntica mirada de Chloe y también haber escuchado los pasos de Winter en las escaleras del viejo edificio. Si alguna vez te gustaría experimentar algún tipo de actividad paranormal, un buen destino para ello sería el antiguo sanatorio para personas con problemas de tuberculosis, conocido como Sanatorio Durán, ubicado en la provincia de Cartago, Costa Rica. Inaugurado en 1918, estaba especialmente diseñado para albergar alrededor de 300 enfermos y que según algunos internos de la época se experimentaban extraños avistamientos, específicamente una especie de monja fantasmal que pasaba por las habitaciones de los enfermos para curarlos. Algo que tomó suma relevancia por el hecho de que las Hermanas de la Caridad de Santa Ana desde 1925 cumplían un papel específico en la dinámica cotidiana del sanatorio. Otra leyenda de este lugar cuenta que por las noches frías y oscuras y en medio de los quejidos de dolor de los enfermos se hacía presente una religiosa fantasmal para atenderlos. Otros han declarado haber experimentado brisas muy frías, además de haber escuchado a las monjas en el último piso de la edificación, o también haber observado sombras entre las habitaciones y los pasillos de este escalofriante lugar. Este ha sido la primera parte de los lugares y sitios más embrujados del planeta. Si te ha gustado y quieres una segunda parte, deja tu like. Te habló tu socio nocturno. Muchas gracias.